Cabe referirse a continuación a la reserva de ley. Se trata de una institución que ataca un problema que es muy idiosincrático del derecho administrativo. Como hemos visto en las clases pasadas, una de esas funciones que se le atribuyen a la administración es la de dictar normas generales. Y cuando analizamos lo que era la administración y cómo concebirla desde la separación de poderes, decíamos que esta potestad era muy similar a la que tiene el legislador cuando elabora leyes. Por tanto, surge la necesidad de delimitar de alguna manera la potestad normativa del legislador de la potestad normativa de la administración. En otras palabras, se hace necesario poner un límite entre aquello que el legislador puede regular mediante normas generales y aquello que la administración puede reglamentar mediante este tipo de normas. Esto permite entender entonces que la función de la reserva de ley es distribuir competencias normativas entre la ley y el reglamento, o dicho de otra forma, más bien orgánica, entre el legislador y la administración. Ahora bien, ¿de dónde surge la reserva de ley? La reserva de ley es una institución que surge en el derecho prusiano en el siglo XIX, donde para protegerse frente a las determinaciones del monarca, la burguesía elabora esta institución para lograr que todo aquello que afectase su libertad y propiedad tuviese que ser regulado por una ley. De esta manera, se deja fuera de la competencia de la potestad normativa del monarca y se le entrega, por el contrario, al Parlamento todo lo que dice relación con la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Ahora bien, en cuanto a la reserva de ley, también es necesario analizar eh, cuáles son sus implicancias, ¿no? ¿Qué se gana y qué se pierde con la reserva de ley? Y si ustedes tienen en cuenta lo que expliqué recién, relativo al surgimiento de esta institución, es evidente que lo que se gana es garantía, ¿no? Porque con ello se dota de cierta certeza o estabilidad al marco normativo y se impide que la administración pueda estar efectuando innovaciones a este. Pero como hemos visto ya en varias otras clases, esto genera una rigidez, ¿no? Porque difícilmente la ley puede prever todos los supuestos en que va a ser necesaria su aplicación. Y por eso que se hace indispensable que un reglamento pueda complementar la ley de forma tal que ésta pueda aplicarse también a situaciones que no se pudieron prever cuando ésta se dictó. Entonces, eso es un poco, esos son los dilemas de la reserva de ley, ¿no? Lo que se gana es certeza, pero lo que se pierde es flexibilidad. Y de esta manera, una vez más, vemos cómo esta institución ilustra las tensiones entre las distintas teorías de sujeción a derecho de la administración y es funcional para aquellos que tratan de proteger la autonomía del derecho, pero no resulta tan funcional si es que lo que se quiere es privilegiar su responsividad. Ahora bien, en cuanto a la reserva de ley, también es necesario abordar dos tipos de problemas que se producen en el ordenamiento constitucional chileno, ¿no? O dos situaciones más que problemas que se producen en el ordenamiento constitucional chileno. Quizás ustedes pueden recordar de cuando lo vieron en el curso de Derecho Constitucional, que se les habló de la reserva de ley cuando se hizo referencia al artículo 63 de la Constitución, porque se dice que ahí esta establece una serie de materias que quedan reservadas a la ley o que forman parte, dicho de otro modo, del dominio legal y que por tanto solo pueden ser reguladas por una ley. Ahora, eso
tiene una consecuencia bien importante. Si es que eso solo puede ser regulado por una ley, aquello que de ninguna forma puede regular esas materias es el reglamento, pero no cualquier reglamento, sino que el reglamento autónomo o aquel dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma. ¿De dónde sale esta distinción entre reglamentos autónomos y reglamentos de ejecución? Del artículo 32, número 6 de la Constitución, que dota al presidente de la República de ambas potestades, una autónoma para establecer reglamentos en materias que no formen parte del dominio legal y una de ejecución que le permite dictar reglamentos en materias que por el contrario se refieran al dominio de ley. Ahora bien, entonces, ¿por qué señalábamos anteriormente que el listado de materias del artículo 63 o la reserva de ley que establece el artículo 63 delimita entre el ámbito de la ley y aquel de la potestad reglamentaria autónoma? ¿Por qué, en otras palabras, no se puede argumentar que la reserva de ley delimita entre el ámbito de la ley y el ámbito del reglamento de ejecución? Porque por definición, como ustedes podrán advertir, el ámbito de la ley es el mismo del reglamento de ejecución. Mal que mal, los reglamentos de ejecución se dictan para la correcta ejecución de las leyes. Ahora, para complejizar aún más el asunto, y ahí está el segundo problema o el segundo aspecto, ya sabemos que la Constitución establece una potestad reglamentaria de ejecución y que el ejercicio de ella corresponde al presidente de la República. Y que más aún este ejercicio lo puede realizar este órgano cuando lo estime conveniente. Ese es el término que utiliza la Constitución, se trata de una potestad discrecional. Pero, si ustedes revisan la Constitución, diversos artículos, y por citar algunos, refirámonos al artículo 19, número 24, establece que solo la ley podrá establecer limitaciones al derecho de propiedad. Lo que ustedes tienen ahí entonces es una reserva de ley relativa a la regulación del derecho de propiedad. ¿Cómo podemos distinguir entre esas reservas que se contienen en diversos artículos de la Constitución y la reserva de ley que explicábamos anteriormente delimita entre lo que puede ser abordado por la ley y aquello que puede ser abordado por el reglamento autónomo? Podemos distinguir si es que consideramos que lo que establece el artículo 63 es la reserva de ley, algo que delimita, repito, entre la ley y la potestad reglamentaria autónoma, o entre el ámbito de la ley y el ámbito de la potestad reglamentaria autónoma, y las reservas de ley, que son reservas específicas que se contienen en ciertas disposiciones constitucionales, como el 19, número 24. ¿Qué implican estas reservas de ley? Implican que, tratándose de estas materias para las cuales se prevé una reserva en estas disposiciones, la regulación primaria de ella, la primera regla que se refiere a ella y que establezca su regulación básica, tiene que ser hecha por una ley, pudiendo perfectamente el reglamento realizar la regulación secundaria de estas. Lo que no puede suceder es que sea el reglamento el que haga la regulación de materias contenidas en reservas de ley. Como pueden ver, se trata de un tema sumamente complejo, y eso explica por qué la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido sumamente zigzagueante en este ámbito. En un principio, interpretó la reserva de ley en términos sumamente rígidos. Se hablaba de una reserva de ley absoluta, esto es que en materias sujetas a reserva no cabía la intervención del reglamento. Pero con el tiempo se fue flexibilizando y se fue permitiendo la intervención del reglamento siempre y cuando la ley, al momento de atribuir esa potestad reglamentaria a la administración, tuviese alguna determinación en cuanto a lo que pudiese hacer el reglamento. Y de ahí en más han habido sentencias contradictorias, y no es muy difícil que esto suceda porque, como hemos visto, la regulación constitucional de la reserva de ley es bastante imperfecta y confusa.